1953. Bajo los arcos de sillar de Yanaguara, la riqueza acumulada por generaciones fue el motivo de una carnicería sin precedentes. El clan Valdivia no permitió que el robo de su tesoro familiar quedara impune, transformando su elegante casona en un centro de juicio y muerte para 12 personas. 12 hombres conocieron el veredicto final en una noche donde el orgullo y la ambición marcaron la Ciudad Blanca para siempre. Estás por escuchar el relato de una ejecución fría motivada por el brillo de la plata. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. La neblina fría que bajaba desde las faldas del Misti se enroscaba como un sudario gris sobre las cúpulas de la Ciudad Blanca, buscando filtrarse por las rendijas de las casonas coloniales. Enero de 1953 había traído un aire denso, cargado no solo de humedad andina, sino también de una tensión silenciosa que solo los viejos muros de sillar, testigos inmutables de siglos de intrigas, parecían reconocer. Yanaguara, el barrio de la aristocracia arequipeña, era un santuario de estirpe y tradición, donde las familias fundadoras medían su valía no por el dinero en el banco, sino por el peso de la plata ancestral y la longitud de sus linajes. En ese crisol de orgullo pétreo residía el clan Valdivia. Don Ricardo Valdivia, el patriarca, era la encarnación viva de esa tradición implacable. Su figura, alta y severa, se movía por los patios empedrados de su propiedad como un espectro de autoridad. Su casona, una fortaleza de 2 pisos con amplios zaguanes y ventanales enrejados, no era solo un hogar, era el depósito de la memoria familiar, y su pieza central, el cofre de la discordia, se encontraba en la recámara principal, custodiado por el peso de la historia. Era una arca de ébano y plata repujada, apodada por la familia como el corazón de Arequipa, conteniendo joyas de la colonia y monedas de oro que representaban un valor incalculable, pero, más importante aún, representaban la justificación de su superioridad. Para don Ricardo, perder ese cofre no era una pérdida material, era una castración simbólica, una afrenta a la sangre. El robo fue descubierto al amanecer del 24 de enero. No hubo gritos ni forcejeos, solo el silencio hueco de un espacio vacío donde antes había estado el peso opresivo de la plata. El ladrón había sido limpio, casi profesional, o, lo que era peor para la mente feudal de don Ricardo, alguien que conocía cada sombra y cada crujido de la madera antigua. La noticia golpeó al patriarca no con rabia, sino con una frialdad gélida que congeló la sangre de sus 2 hijos y de la servidumbre. Alonso Valdivia, el primogénito, era el reflejo austero de su padre, un hombre de 35 años que vestía el luto de la indignación. Gustavo Valdivia, el menor, era el músculo, más impulsivo, con la mirada de quien solo entiende la justicia a través de la fuerza bruta. Ellos se reunieron en el despacho de caoba, donde el aroma a tabaco añejo se mezclaba con el olor a pólvora recién limpiada, pues don Ricardo, sin esperar a la policía, ya había dictado su primera y única orden. «Esto no es un asunto de la ley, hijos míos», declaró don Ricardo, su voz baja y rasposa, pero cada palabra era un martillazo sobre piedra. «Es un asunto de honor. La ley es lenta y torpe, el honor es rápido y final. Quien se atrevió a saquear esta casa no solo robó plata, sino que arrancó una parte de nuestra alma. Debe ser castigado, y el castigo debe ser visible. Una lección para toda esta ciudad que cree que la decadencia de la estirpe abre la puerta al pillaje». La policía, cuando finalmente llegó, encontró a una familia extrañamente compuesta. Don Ricardo ofreció la cortesía debida, pero sus ojos azules y helados transmitían una advertencia. Les entregó una lista corta de nombres: antiguos criados despedidos por faltas menores, vecinos de barrios colindantes que habían mostrado demasiada curiosidad, y algunos artesanos que habían trabajado recientemente en el tejado. Él sabía, con la certeza brutal del terrateniente que conoce la geografía moral de su entorno, dónde buscar. Mientras los detectives se dedicaban a la burocracia inútil, el clan Valdivia se puso en movimiento bajo el manto de la noche. No buscaron pistas, buscaron venganza. La casona se convirtió en un cuartel de guerra. Alonso y Gustavo revisaron el armamento familiar. Revólveres pesados, algunos de herencia militar, y escopetas de caza que, esa noche,
No buscarían perdices en el campo, sino hombres en la oscuridad. El Misty, que dominaba el paisaje, parecía observar el inicio de la cacería con una indiferencia volcánica. El primer nombre en la lista de don Ricardo era Ezequiel Ramos. Ezequiel había sido el jardinero principal de la familia durante 15 años, despedido 6 meses antes por un supuesto hurto de herramientas. Vivía en una modesta casa de adobe en el límite de Yanaguara, donde la elegancia del sillar comenzaba a desvanecerse en la pobreza. Alonso y Gustavo, vestidos con abrigos oscuros que ocultaban sus armas y sus intenciones, se movieron con la precisión de depredadores entrenados. Llegaron a la choza de Ezequiel a la medianoche. La luz amarillenta de un quinqué apenas se filtraba por la ventana. No llamaron. Gustavo pateó la puerta con una violencia seca que resonó en el silencio de la callejuela. Ezequiel, un hombre menudo de manos callosas, saltó de su catre, el miedo pintado en su rostro antes de que pudiera pronunciar una palabra. «¿Dónde está? Habla, miserable», siseó Alonso, apuntando el cañón frío del revólver a la cabeza del exjardinero. La amenaza no necesitaba ser explícita. La presencia de los Valdivia en ese lugar, a esa hora, era la sentencia de muerte. Ezequiel juró, con lágrimas temblándole en los ojos, que no había tocado el cofre, que desconocía su paradero. Pero las súplicas no eran lo que los Valdivia buscaban. Buscaban una confesión, o mejor aún, un chivo expiatorio. El miedo de Ezequiel era tan palpable que contaminó el aire. Gustavo lo agarró por el cuello de la camisa, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo su agarre. No hubo golpes, solo la presión implacable, la promesa silenciosa de un dolor que superaría la muerte. «No te pedimos que confieses el robo, Ezequiel», intervino Alonso con una calma helada, «sino que nos entregues a quienes te involucraron. Sabes quiénes son. Tu vida depende de que nos des 12 nombres. 12, ¿entiendes?» Ezequiel, aterrorizado por la magnitud de la acusación y la sed de sangre de sus antiguos patrones, comenzó a balbucear nombres, mezclando viejas rencillas con rumores de taberna. Mencionó a Pedro, el aguatero que siempre preguntaba demasiado. A Carlos, el carpintero que había reparado la cerradura hacía un año. A Mateo, un primo lejano que había sido visto en el pueblo con más dinero del habitual. La lista se construía sobre la base del terror y la desesperación, no sobre la verdad. Pero para el clan Valdivia, la verdad era un lujo. La eficiencia era lo que importaba. Ezequiel Ramos fue maniatado con una cuerda gruesa y vendado de ojos. Fue cargado en la parte trasera de la camioneta negra, propiedad de la familia, que había sido estacionada estratégicamente en la sombra. Era el primer prisionero, la primera pieza de la macabra colección que don Ricardo estaba armando en su casona. La noche continuó su marcha despiadada. Los Valdivia se movieron con una autoridad que la policía jamás hubiera podido ejercer. En 1953, en Yanaguara, el poder de la estirpe era superior a cualquier código civil. Alonso y Gustavo, guiados por la lista de pánico de Ezequiel, irrumpieron en 3 casas más antes de que la luna alcanzara su cenit. Encontraron a Pedro, el aguatero, durmiendo junto a su esposa. La escena fue un espejo de la anterior. La irrupción violenta, el cañón del revólver como único argumento, y la negación histérica sofocada por la amenaza. Pedro fue arrastrado por la calle de tierra, dejando a su mujer en el umbral, paralizada por un terror que la hizo incapaz de gritar. Ella solo vio la silueta de los Valdivia y su camioneta, negra como la boca del infierno, desapareciendo en la niebla. La camioneta regresaba a la casona de sillar, cargada con hombres cuyo único delito, para ese momento, era haber sido señalados por el miedo de otro hombre. El patio central de la casona Valdivia, normalmente un remanso de tranquilidad adornado con geranios y fuentes musgosas, se había transformado en un calabozo improvisado. Los prisioneros eran arrojados a la antigua bodega, un espacio subterráneo oscuro donde el eco amplificaba cada gemido y cada respiración nerviosa. Don Ricardo Valdivia esperaba en su despacho, rodeado por la frialdad de su mobiliario antiguo. No necesitaba interrogar a los prisioneros. Para él, la mera presencia de esos hombres en su propiedad, maniatados y humillados, era la prueba irrefutable de su culpabilidad. Si no habían robado directamente, habían conspirado, o al menos habían deseado el despojo de su familia,
y eso era suficiente para merecer el juicio sumario que estaba a punto de dictar. A medida que las horas se consumían, el clan Valdivia se enfocaba en los nombres más difíciles, aquellos que representaban una amenaza mayor o que tenían un estatus social ligeramente superior. El noveno hombre en ser capturado fue Teodoro Cisneros, un pequeño comerciante de lanas que había tenido una disputa legal con don Ricardo por la linde de una propiedad hace una década. Teodoro era conocido por su orgullo y su lengua afilada. Cuando Alonso y Gustavo llegaron a su tienda, Teodoro intentó resistirse, no físicamente, sino con la dignidad de la clase media que se niega a ser tratada como servidumbre. ¿Qué significa esto, Valdivia? ¡No tienen derecho a irrumpir! ¡Llamaré a la Guardia Civil!, gritó Teodoro, intentando mantener la compostura. Alonso no respondió con palabras. Simplemente golpeó la mesa de madera con el revólver, el sonido seco resonando como un disparo. El derecho lo da la plata robada, Cisneros. Tu nombre salió a relucir en la confesión. Ahora vienes con nosotros. La negación furiosa de Teodoro fue silenciada por la presión. Él sabía que, aunque la policía pudiera liberarlo, la reputación y la vida de un hombre en Arequipa eran más frágiles que el cristal frente a la furia de un Valdivia. Teodoro fue arrastrado, su orgullo hecho pedazos en el empedrado. Al amanecer, justo cuando el sol comenzaba a teñir de rosa pálido la cima del Misti, la camioneta regresó por última vez. Había 11 hombres amontonados en la bodega, 11 vidas rotas por la maquinaria de la venganza. Pero don Ricardo, en su fría aritmética, había exigido 12. El 12º hombre era el más lamentable. Se trataba de Julián Soto, un joven de 17 años, mozo de cuadra que había sido despedido una semana antes por embriaguez. No tenía conexiones ni malicia, solo la mala suerte de haber trabajado en la casona Valdivia. Gustavo lo encontró durmiendo bajo un puente, cubierto por harapos. Julián no opuso resistencia. Su único pensamiento fue que lo llevarían de vuelta a la casona para obligarlo a trabajar. No comprendió la gravedad de su situación hasta que fue arrojado sin miramientos a la oscuridad de la bodega, sintiendo el miedo denso y colectivo de los otros hombres. Don Ricardo, vestido impecablemente a pesar de la noche en vela, descendió a la bodega. No llevaba un arma, pues no necesitaba ensuciarse las manos con la ejecución. Su sola presencia era el peso de la condena. Los 12 hombres, maniatados y con los ojos vendados, se apretujaron en la penumbra, escuchando el crujido de las botas de cuero fino sobre el suelo de tierra. Ustedes 12 han traicionado la confianza que esta familia deposita en su entorno, comenzó don Ricardo, su voz resonando con la autoridad de un juez de la Inquisición. Han creído que pueden tocar lo que es sagrado para la estirpe Valdivia. Han creído que pueden robar el corazón de Arequipa y vivir para contarlo. El silencio era tan completo que se podía oír el susurro de la neblina fuera de los muros. Uno de los hombres, el jardinero Ezequiel, sollozó suavemente. El cofre y las joyas serán devueltos. Eso no me preocupa, continuó don Ricardo, ignorando el lamento. Lo que me preocupa es la lección, y la lección debe ser absoluta. El precio de la ambición, el precio de la envidia, es la aniquilación. Don Ricardo salió de la bodega, dejando a los 12 prisioneros sumidos en la certeza de su destino. Afuera, en el patio, el patriarca se reunió con sus hijos. La mañana se abría, pero la luz traía consigo una promesa de horror, no de alivio. La camioneta negra, ahora vacía de prisioneros, esperaba. Alonso, Gustavo, dijo don Ricardo, ajustándose el nudo de la corbata como si se preparara para un día normal de oficina. El juicio ha terminado. Ahora la sentencia. Llévenlos al descampado del Misti. Que la ceniza y la piedra sean sus últimos testigos. La orden fue dada con la misma calma con la que se pide una taza de café. Los Valdivias sabían exactamente a dónde ir. A las afueras de la ciudad, en un terreno baldío azotado por el viento que corría entre las laderas del volcán, había un lugar conocido por los lugareños como la Fosa del Silencio, un área de piedra volcánica donde el suelo era demasiado duro para cavar tumbas, pero ideal para borrar rastros. La operación de traslado fue silenciosa y brutal. Los 12 hombres fueron sacados de la bodega, sus cuerpos rígidos por el miedo y el frío. Fueron cargados en la camioneta, apilados como sacos de grano, la conciencia de su inminente final pesando más que la soga que ataba sus muñecas. El viaje hacia la Fosa del Silencio comenzó bajo el pálido resplandor del amanecer arequipeño.
una caravana fúnebre que se alejaba de la civilización, llevando consigo el peso de la justicia privada y el orgullo herido. Mientras la camioneta ascendía por el camino de grava, el clan Valdivia no sentía remordimiento, sentían la fría satisfacción del deber cumplido, la restauración de un orden que ellos creían divino. La plata podía ser recuperada después. Lo que importaba era que la advertencia fuera grabada a fuego en la memoria colectiva de Arequipa. Nunca, jamás, se debe desafiar a la estirpe Valdivia. La ejecución no era solo castigo, era una declaración de poder absoluto, un ritual de sangre que aseguraría su dominio por una generación más. La camioneta se detuvo en el descampado, y el viento helado del Misti recibió a los 12 hombres condenados, cuyo veredicto final estaba a punto de ser pronunciado por el eco seco de un disparo de revólver. Pero la recuperación del botín, el verdadero motivo de esta masacre, aún flotaba en el aire. Un misterio que ni siquiera la muerte de 12 hombres lograría resolver del todo. El cofre de plata seguía perdido, y don Ricardo lo sabía. La ejecución era el castigo por el atrevimiento, pero la búsqueda del tesoro ancestral apenas comenzaba. El vendaval helado que bajaba de las cumbres nevadas del Misti no era un simple frío. Era el aliento pétreo de un gigante dormido, una presencia geológica que devoraba el sonido y la esperanza. La camioneta negra se detuvo abruptamente, levantando una nube de polvo volcánico que se asentó instantáneamente sobre la grava oscura. Estaban en la fosa del silencio, un paraje inhóspito donde la tierra se negaba a dar vida, un lienzo de basalto y ceniza ideal para borrar cualquier rastro de humanidad. Alonso y Gustavo, los hijos de don Ricardo, abrieron la puerta trasera con un golpe seco que resonó en el vacío. No había necesidad de hablar. La comprensión tácita de la tarea ineludible se movía entre ellos con la eficiencia de un mecanismo bien engrasado. Los 12 hombres, torpes y aterrados, fueron desenrollados de la camioneta. Su miedo era un olor palpable, mezclado con el hedor a tierra húmeda de la bodega. Maniatados y con el paño oscuro sobre los ojos, dependían completamente del tacto y el sonido, y lo que sentían bajo sus pies descalzos era la aspereza cortante de la piedra volcánica, y lo que oían era el crujido implacable de las botas de los Valdivia, acercándose y alejándose, midiendo la distancia con precisión militar. Fueron alineados de espaldas a un pequeño acantilado de roca oscura, el único testigo vertical de la escena. El jardinero Ezequiel tropezó, cayendo de rodillas, y un golpe seco, amortiguado por el vendaje, le recordó la inutilidad de cualquier resistencia. Nadie habló, ni los verdugos ni los condenados. El silencio era el verdadero lenguaje de la aniquilación. Don Ricardo Valdivia, que no había descendido de su vehículo, observaba la escena desde la cabina, un observador distante en este ritual de sangre y patrimonio. Su traje oscuro parecía absorber la poca luz del amanecer, y su rostro, cincelado por el orgullo y la falta de sueño, era la imagen de la justicia inflexible. No había odio en su mirada, solo una fría convicción. Para él, esos 12 hombres no eran individuos. Eran una infección que debía ser cauterizada para preservar la pureza de la estirpe Valdivia y la santidad de sus bienes. La recuperación del cofre, el corazón de Arequipa, era la misión, pero la ejecución era el cimiento sobre el cual se reconstruiría el respeto perdido. Alonso y Gustavo se movieron con una sincronización perturbadora. Se colocaron a unos 10 pasos de la línea de prisioneros, cada uno portando un revólver de gran calibre, reliquias familiares tan antiguas como algunas de las joyas robadas, armas que habían visto servicio en duelos y cacerías. El viento azotaba las espaldas de los condenados, haciendo ondear los harapos que cubrían sus torsos, mientras esperaban la única señal que importaba. Don Ricardo, sin mover un músculo facial, levantó la mano derecha, un gesto pausado, casi ceremonial. La mano permaneció en el aire por un instante que se estiró hasta la eternidad, y luego descendió con la gravedad de un martillo de juez. El ruido que siguió fue seco y devastador, un estallido de pólvora que luchó contra la inmensidad del paisaje. No fue un solo disparo, sino una ráfaga disciplinada, 12 detonaciones casi simultáneas que rompieron el velo del amanecer. Los cuerpos de los hombres se desplomaron sin un grito discernible, absorbidos por el suelo duro de la fosa, como si la tierra misma se abriera para reclamar a los que habían profanado el honor arequipeño. El eco de los disparos rodó por las laderas del Misti, un trueno artificial que se disolvió rápidamente,
dejando tras de sí un silencio más profundo y pesado que el anterior. El aire ahora olía a ceniza y a metal quemado. Alonso y Gustavo avanzaron lentamente, con las armas humeantes aún en sus manos, realizando la inspección final. Era un trámite, no una duda. La disciplina de fuego de los Valdivia era impecable. Al comprobar que la lección había sido aprendida de forma definitiva, se dirigieron de nuevo a la camioneta. Don Ricardo los recibió con un asentimiento breve. No hubo felicitaciones, solo la fría complicidad de un trabajo sucio pero necesario. «El orden está restaurado en casa», dijo don Ricardo, su voz baja y rasposa, mientras se limpiaba un inexistente rastro de polvo de la solapa. «Pero el vacío sigue ahí. La lección fue para la ciudad. Ahora debemos enfocarnos en lo que nos pertenece». El cofre de plata y las joyas ancestrales, el verdadero motor de esta matanza, seguían sin aparecer. Don Ricardo había creído, con la arrogancia de su clase, que el terror absoluto obligaría a alguno de los prisioneros a confesar la ubicación del botín antes de la ejecución. Había subestimado la lealtad de la miseria o la astucia del verdadero ladrón, si es que éste se encontraba entre los 12. Ahora, solo quedaban 12 cuerpos y un misterio abierto bajo el cielo pálido. La camioneta dio la vuelta, dejando atrás la fosa del silencio y los restos de su justicia sumaria. La tarea de deshacerse de los cuerpos sería delegada a otros, hombres de confianza que entendían que el silencio era una moneda de oro en Arequipa. El clan Valdivia regresaba a Yanaguara, no para descansar, sino para iniciar la segunda fase de su cacería, la búsqueda metódica del corazón de Arequipa. Don Ricardo estaba seguro de que el robo no había sido obra de un solo hombre, sino de una red, probablemente liderada por alguien más cercano al círculo familiar de lo que su orgullo le permitía admitir. La masacre había servido para eliminar a los peones, a los posibles cómplices de bajo nivel, pero el cerebro detrás del plan seguía libre, probablemente observando la furia de los Valdivia desde algún rincón oscuro de la ciudad. El patriarca se recostó en el asiento de cuero, cerrando los ojos. Necesitaba pensar con la claridad fría que solo la certeza de la impunidad podía otorgar. El cofre no era solo un conjunto de objetos de valor. Era la materialización de la historia de la familia, el sello de su ascendencia española y su poder en el valle. Perderlo era perder la narrativa de su estirpe. Don Ricardo repasó mentalmente la lista de las ausencias en la casona durante la noche del robo. Había sido un movimiento quirúrgico, ejecutado con conocimiento íntimo de los horarios y las debilidades de la seguridad. «Debemos interrogar al resto del personal», ordenó don Ricardo, sin abrir los ojos. «Pero no con la brutalidad de la bodega. Necesitamos finesse, Alonso. Necesitamos que hablen sin saber que están hablando». Alonso, al volante, asintió. «Hay una mujer, don Ricardo, la cocinera, doña Elena. Ella ha trabajado aquí por 30 años. Su hijo, el mozo, estaba entre los 12. Si alguien sabe algo de los movimientos internos, es ella». La mención de doña Elena trajo una nueva capa de tensión. El dolor de una madre era un arma peligrosa, pero también una herramienta útil. Don Ricardo sonrió apenas, una mueca seca. La idea de confrontar a una mujer que acababa de perder a su hijo a manos de su empleador, forzándola a confesar la ubicación del botín, era precisamente el tipo de crueldad psicológica que definía su carácter. La violencia física había terminado en la fosa del silencio. Ahora comenzaba el juego más oscuro y sutil, la tortura del alma. El sol de la mañana ya bañaba el sillar blanco de Yanaguara, prometiendo un día brillante, pero para los Valdivia, el amanecer solo traía consigo más sombras y la obligación de hundirse aún más en la penumbra moral. El regreso a la casona fue rápido. El patio, donde apenas unas horas antes se había cargado la camioneta con el terror, estaba inmaculado. La normalidad superficial era esencial para el clan Valdivia. Las sirvientas, ajenas a la masacre matutina, se movían con cautela, susurrando sobre la repentina ausencia de los 12 hombres. La historia oficial, que ya se estaba filtrando por los canales controlados de la familia, era que los sirvientes habían sido despedidos por insubordinación y que el robo era un asunto de la policía. Don Ricardo se dirigió directamente a su estudio. La casona era un laberinto de piedra fría, tapices pesados y el olor a encierro y antigüedad. Se sentó detrás de su escritorio de caoba, frente a la caja fuerte abierta y vacía. La escena era un recordatorio constante de su humillación.
Sacó un cigarro, lo encendió con un fósforo largo y aspiró profundamente, dejando que el humo amargo llenara la habitación. «Que traigan a doña Elena a mi estudio, sola», ordenó a Gustavo, «y que nadie más escuche esta conversación». Doña Elena era una mujer robusta, con las manos deformadas por décadas de trabajo en la cocina de los Valdivia. Cuando entró al estudio, sus ojos no estaban llenos de lágrimas, sino de una sequedad terrible y una comprensión mortal. Ella ya sabía. La ausencia de su hijo y los otros, el silencio inusual de la noche, el regreso de la camioneta al amanecer sin ellos. Ella había escuchado el rumor, el murmullo de que los Valdivia habían ejercido su propia justicia. Pero el orgullo, incluso en la servidumbre, le impedía mostrar la herida. Don Ricardo no le ofreció asiento. Ella permaneció de pie, una figura monumental de dolor silencioso en medio del lujo frío. «Doña Elena», comenzó don Ricardo, su voz ahora suave, casi paternal, lo que la hacía infinitamente más peligrosa. «Su hijo, Manuel, y su sobrino, Julián, han cometido un grave error. Han deshonrado su labor y han traicionado a la estirpe que les ha dado sustento». Doña Elena mantuvo la mirada fija en un punto detrás de la cabeza de don Ricardo. «Mi hijo era un mozo honrado, patrón. Si lo ha hecho, ha sido por necesidad, no por maldad». «La necesidad no es excusa para el sacrilegio, Elena. Han tocado el corazón de esta casa, y por ello han pagado el precio». Don Ricardo dejó que la palabra precio flotara, densa y sin adornos. Era la confirmación implícita que ella necesitaba. El cuerpo de su hijo ya era parte de la ceniza del Misti. Ella no gritó, no lloró, solo preguntó, con una voz que era un hilo de acero: «¿Dónde están, patrón?» «Están donde deben estar, Elena, cumpliendo su sentencia». «Pero el cofre, Elena». «El cofre no estaba con ellos. Ellos no son los cerebros, son solo las manos». Don Ricardo se inclinó sobre el escritorio. «Usted lo sabe todo sobre esta casa. Los susurros, las deudas, las envidias. Yo le daré el cuerpo de su hijo para que lo entierre con dignidad, si me dice dónde está el corazón de Arequipa. ¿Quién más está involucrado? ¿Quién les dio la información?» Doña Elena cerró los ojos por un instante. La promesa de poder enterrar a su hijo era el anzuelo más cruel. Pero si su hijo había muerto, ella se preguntó, ¿de qué servía la verdad? ¿La lealtad al muerto o el miedo al vivo? Era una elección imposible, una trampa psicológica diseñada por la mente fría de un aristócrata herido. La cocinera permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra, desafiando el poder absoluto de don Ricardo con la única arma que le quedaba: el silencio. El Valdivia se dio cuenta de que la violencia explícita había agotado su utilidad. Necesitaba un enfoque diferente, uno que erosionara la voluntad de los que aún respiraban. El misterio del botín perdido seguía dominando la atmósfera de Yanaguara, un fantasma que se negaba a ser enterrado junto a los 12 hombres ejecutados. La cocinera permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra, desafiando el poder absoluto de don Ricardo con la única arma que le quedaba: el silencio. El Valdivia se dio cuenta de que la violencia explícita había agotado su utilidad. Necesitaba un enfoque diferente, uno que erosionara la voluntad de los que aún respiraban. El misterio del botín perdido seguía dominando la atmósfera de Yanaguara, un fantasma que se negaba a ser enterrado junto a los 12 hombres ejecutados. Don Ricardo hizo un gesto de desdén con la mano, un movimiento lento y calculado que no demostraba ira, sino la frustración de un arquitecto cuyo plano perfecto ha fallado en un detalle minúsculo. «Llévensela, que siga con su trabajo. Pero que sepa, Gustavo», dijo, dirigiéndose a su hijo mayor mientras Elena era escoltada fuera del estudio, «que si una sola palabra de lo que ha ocurrido hoy cruza los muros de esta propiedad, la dignidad del entierro de su hijo será lo menos que perderá». La amenaza no era solo contra la vida, sino contra la memoria, un castigo más refinado y cruel que la bala misma. Gustavo asintió, su rostro inexpresivo, una copia perfecta de la frialdad utilitaria de su padre. Él era el músculo pensante del clan, el que ejecutaba las órdenes con una eficiencia clínica que a veces asustaba incluso a don Ricardo. El sol de la mañana se filtraba por las pesadas cortinas,
creando rayas doradas que cortaban el polvo suspendido en el aire, pero la luz no lograba disipar la penumbra moral que se había instalado en la casona. «Ella no hablará, padre», aseguró Gustavo, recargando su peso en el marco de la puerta. «La lealtad de la vieja estirpe es profunda, incluso ante la muerte de sus cachorros. Pero su silencio es nuestra confirmación. El robo fue más grande. Ellos no actuaron solos. Alguien les dio la llave, no física, sino del conocimiento. Alguien de fuera, con lazos dentro». Don Ricardo asintió, volviendo a aspirar el humo acre de su cigarro. «La policía, Gustavo. ¿Cómo está la situación con el comisario Ríos?» Ríos está bebiendo nuestro coñac y está contando la historia oficial, que el robo fue obra de bandidos de los arrabales y que la familia ha despedido a los sirvientes para evitar el escándalo. Él mantendrá el silencio en la prensa local. La verdad de los 12, la verdad de la camioneta, ya está enterrada bajo la ceniza volcánica del Misti. Nadie preguntará, no en Yanaguara. El miedo es un guardián más eficiente que cualquier policía. El problema, sin embargo, no era la verdad pública, sino la verdad privada del cofre vacío. La pérdida del corazón de Arequipa era más que monetaria, era simbólica, representaba el linaje, la permanencia de los Valdivia. Sin él, la estirpe se sentía desnuda, vulnerable ante las otras familias aristocráticas que ya olfateaban la debilidad como perros carroñeros. «Necesitamos cambiar la estrategia», sentenció don Ricardo, golpeando el escritorio con la yema del dedo. «La cacería nocturna ha terminado. Ahora comienza la disección. Queremos nombres. Quiero saber quién sabía de la vieja caja fuerte detrás del tapiz. Solo 4 personas en esta casa lo sabían, y 2 están muertas por mi mano». Gustavo propuso el método, la red de soplones de la ciudad. Los Valdivia no solo poseían tierras y bancos, poseían ojos y oídos en cada tugurio, en cada casa de apuestas clandestina, en el mercado negro donde los bienes robados cambiaban de manos. Manuel, el hijo de Elena, era un hombre sencillo, pero le gustaba el juego y las mujeres. Tenía un amigo, un antiguo jardinero que despedimos hace 2 años por beber, un tal Ramón Quispe. Ramón tiene deudas en la calle La Merced. Si alguien de fuera le dio el plan a Manuel, fue Ramón quien sirvió de puente. La mención de Ramón Quispe inyectó una nueva energía a la investigación. Ramón no era un sirviente de la casa. Su desaparición no causaría el mismo revuelo que la de los 12. Él era el eslabón débil que el clan Valdivia necesitaba para desenmascarar a los verdaderos cerebros. Mientras don Ricardo y Gustavo trazaban su estrategia de investigación sigilosa, el peso de la masacre recaía de manera diferente sobre los otros hijos. Alonso, el segundo, era el más afectado por la noche de horror, no por remordimiento moral, sino por la repulsión visceral a la sangre y la violencia cruda. Él había disparado, sí, pero la imagen de los hombres cayendo, no como enemigos, sino como fardos de carne, había perforado su fachada de diletante elegante. Alonso se refugió en la biblioteca, un santuario de cuero y silencio, donde el olor a alcohol era más fuerte que el de los libros antiguos. Llevaba 2 días bebiendo pisco puro, intentando ahogar el sonido seco de los 12 disparos que resonaban en su memoria. Su hermano menor, Fidel, un joven de 20 años aún maleable, intentaba consolarlo, aunque él mismo estaba pálido y silencioso. «Tienes que dejarlo, Alonso», susurró Fidel nervioso. «Fue necesario. Es el precio de ser Valdivia». Alonso se sirvió otro vaso, su mano temblando ligeramente. «Necesario». Siempre la palabra necesario. ¿Viste sus ojos, Fidel? Los últimos no eran de odio, eran de asombro. No podían creer que los amos de esta tierra fueran capaces de semejante barbarie. Pensaron que el dinero lo arreglaría todo. «El dinero no arregla el deshonor», replicó Fidel, citando a su padre, aunque sin convicción. «El deshonor es una excusa, Fidel. El miedo es la moneda. Y ahora», Alonso bebió de golpe, «ahora somos los dueños del miedo, pero también somos sus prisioneros. ¿Crees que podremos volver a mirar a nuestros vecinos a los ojos? ¿A las damas en la misa? Hemos cruzado un umbral que ni siquiera nuestro abuelo, con todas sus deudas y sus tratos oscuros, se atrevió a cruzar». La tensión psicológica dentro de la casona era un aire viciado que nadie se atrevía a respirar profundamente. Don Ricardo había impuesto el silencio absoluto sobre los eventos de la noche, pero el silencio, como la humedad, se filtraba en las paredes, en los gestos contenidos de las sirvientas.
en la mirada esquiva de doña Elena, que ahora se movía por la cocina como una sombra, sus recetas perfectas convertidas en un acto de resistencia silenciosa. Mientras tanto, en la Yanaguara aristocrática, la noticia del despido masivo se recibió con una mezcla de horror velado y aprobación silenciosa. Las familias tradicionales, cansadas de la insolencia creciente de la servidumbre y de los rumores de la decadencia Valdivia, vieron en el acto de don Ricardo no una masacre, sino una afirmación de poder ancestral. Se susurraba en los clubes y en los salones de té que don Ricardo ha puesto orden, que ha recordado a la plebe su lugar. Este apoyo tácito e hipócrita era el escudo social que don Ricardo necesitaba para operar con impunidad. Sin embargo, en los barrios bajos, lejos de la piedra sillar blanca de Yanaguara, la desaparición de 12 hombres, padres, hermanos, hijos, había dejado un vacío palpable, un nido de resentimiento que crecía en la oscuridad. Los rumores eran más directos, más crudos. Se hablaba de una justicia de patrones y de un entierro sin cruz. Las esposas de los desaparecidos no podían denunciar. El miedo a la maquinaria Valdivia era paralizante. Pero la verdad no necesitaba ser gritada. Se sentía en el frío helado de las casas vacías, en el llanto contenido de los niños. Gustavo, ajeno al colapso moral de su hermano Alonso, se movió con la precisión de un cazador. Utilizó a un contacto en el registro civil para obtener la dirección de Ramón Quispe y desplegó a sus soplones. En Arequipa, los secretos se compraban baratos. En menos de 24 horas, el informe llegó a su escritorio. Ramón Quispe no estaba en su casa. Había desaparecido la misma noche del robo. No se había presentado en su trabajo informal en el mercado ni en sus antros de juego habituales. «Un fantasma», murmuró don Ricardo al leer el informe. «Si Ramón desapareció, es porque tiene el dinero y está huyendo, o porque sabía demasiado y quien sea que orquestó esto lo silenció antes que nosotros». La búsqueda se convirtió en una carrera contra un enemigo invisible que había logrado una hazaña imposible. Robar a los Valdivia y desaparecer sin dejar rastros claros, dejando solo un rastro de cadáveres que no conducían al botín. El clan había ejecutado a los peones, pero el ajedrez seguía en juego. Y ahora, el verdadero adversario estaba moviendo sus piezas desde la sombra. Don Ricardo ordenó a Gustavo que moviera todos los recursos disponibles para encontrar a Ramón Quispe. No importaba si estaba muerto o vivo, solo importaba que lo encontraran antes de que el corazón de Arequipa cruzara la frontera o fuera desmantelado en piezas. La presión interna en la familia y la presión externa de la pérdida del tesoro estaban creando una fisura en la estructura de los Valdivia, una grieta que amenazaba con exponer la podredumbre interna de una estirpe que, en su intento por preservar su honor, se había hundido en la más profunda de las ignominias. El patriarca se levantó de su escritorio y caminó hasta la ventana. Miró hacia el Misti, cuya cima se elevaba indiferente ante los crímenes de los hombres. 12 vidas se habían extinguido para proteger un cofre de plata y joyas, y sin embargo, el cofre seguía perdido. El costo de la justicia Valdivia no se medía en balas, sino en la oscuridad perpetua que ahora cubría sus almas. El siguiente paso no sería la violencia física, sino la manipulación de las debilidades humanas. La avaricia de Ramón Quispe, la desesperación de los familiares de los desaparecidos y la erosión lenta de la voluntad de doña Elena. La casa se había vuelto silenciosa, pero infinitamente más peligrosa. Gustavo recibió la orden con la misma frialdad de siempre, pero antes de salir, se detuvo. «Padre, hay un detalle que no encaja. El robo fue limpio. No hubo forcejeo en la caja fuerte. Manuel y los otros eran peones, no profesionales. Esto requiere un nivel de inteligencia que no poseían. El cerebro detrás de esto debe ser alguien que conoce el arte de la discreción, alguien acostumbrado a moverse en nuestros círculos, o al menos, en la periferia, alguien que nos ha estado observando de cerca, esperando el momento exacto de nuestra debilidad». Don Ricardo asintió, su mirada fija en el reflejo sombrío de su propio rostro en el cristal de la ventana. La idea de que el verdadero enemigo pudiera ser un par, un conocido o alguien que se sentaba a su mesa en el club, le inyectó un escalofrío de rabia helada. La traición, cuando venía desde arriba, era un veneno mucho más potente que el saqueo de un simple sirviente. «Encuentra a Ramón, Gustavo. Él es la primera capa de esta cebolla pútrida,
Y si no está en Arequipa, pon precio a su cabeza en Lima. Que sepa que no hay lugar en este país donde pueda esconderse de la sombra de los Valdivia. La orden fue ejecutada con la velocidad del rayo. La red de informantes se activó y el nombre de Ramón Quispe, el jardinero jugador, se convirtió en un susurro peligroso en las tabernas y burdeles de la ciudad. El dinero Valdivia era una droga potente, y pronto los ojos de Arequipa se dedicaron a buscar al fugitivo, no por justicia, sino por el miedo y la promesa de una recompensa que cambiaría sus vidas. La masacre de los 12 había sido un acto de castigo. La casa de Ramón Quispe era la búsqueda desesperada de la redención financiera y la reafirmación del dominio. En la casona, la vida continuaba en un simulacro de normalidad. Doña Elena seguía cocinando, pero el sabor de la comida había cambiado. Era ahora amargo, teñido de ceniza. Ella sabía que don Ricardo no le daría el cuerpo de su hijo. Era una promesa vacía, una táctica para romper su voluntad. Pero en su dolor, encontró una fuerza inquebrantable. Si su hijo estaba muerto, el Valdivia no obtendría la paz, ni la verdad que buscaba. La lealtad al muerto era ahora su única y sombría venganza. Mientras Alonso se hundía en el alcohol y Fidel intentaba mantener la compostura, don Ricardo y Gustavo se convirtieron en detectives implacables, moviéndose entre las sombras de su propia mansión y los callejones oscuros de la ciudad. El robo no había terminado con la ejecución de los 12. Solo había marcado el inicio de una guerra silenciosa y prolongada, donde la moral había sido sacrificada en el altar de la herencia familiar, y donde el verdadero horror residía en la deshumanización gradual de los propios cazadores. El cofre perdido era ahora el motor de la locura y el pretexto para una nueva ola de violencia, esta vez más estratégica y quirúrgicamente dirigida. La orden de encontrar a Ramón Quispe se filtró en la noche arequipeña como un veneno sutil, envolviendo a la ciudad en una atmósfera de paranoia comprada. Gustavo, actuando como el brazo ejecutor de su padre, no buscó a la policía, pues la policía era solo otra capa de la corrupción que los Valdivia ya controlaban. En su lugar, recurrió a los pariguanas, esos intermediarios silenciosos que se movían entre la alta sociedad y el barro de los callejones, traficando secretos y favores. Eran almas sin honor, pero con una lealtad férrea al mejor postor, y el dinero de los Valdivia, purificado por siglos de herencia, era un caudal irresistible. La recompensa prometida por Ramón Quispe era suficiente para que un hombre pobre comprara una nueva vida en la costa, o al menos se olvidara de su miseria por un par de años, y ese incentivo convirtió cada sombra y cada susurro en Arequipa en un potencial informante. Gustavo se reunió con su contacto más fiable, un hombre conocido simplemente como El Topo, en el umbral de una chichería clandestina cerca del mercado San Camilo, donde el olor a maíz fermentado y sudor era tan denso como la niebla que bajaba del Misti. El Topo, un hombre diminuto con ojos que reflejaban la luz de la calle como ascuas, no preguntó por qué los Valdivia, una familia que despreciaba la plebe, estaban tan desesperados por un jardinero fugitivo. Solo preguntó por el peso exacto de las monedas. Gustavo le entregó una bolsa de cuero que sonó con la promesa del oro, un sonido más elocuente que cualquier amenaza. La instrucción fue simple y brutal. No trajeran a Quispe muerto, pero tampoco intacto. Necesitaban la verdad que residía entre sus dientes, y para obtenerla, el Topo podía utilizar cualquier método que la decencia aristocrática de Yanaguara jamás se atrevería a nombrar. La casa de Ramón Quispe no era solo una búsqueda de bienes, sino un ejercicio de poder, una demostración de que la impunidad de los Valdivia se extendía más allá de las fronteras de su propiedad, penetrando en los rincones más oscuros de la sociedad arequipeña. Mientras Gustavo tejía su red de traición en la ciudad baja, la casona Valdivia se transformaba lentamente en un mausoleo de desasosiego. Alonso, el primogénito, se había refugiado en una espiral de ginebra y autoodio. La masacre de los 12 lo había quebrado de una manera que la guerra civil jamás pudo. Él había disparado, sí, pero la visión de los cuerpos inertes bajo el cielo indiferente del altiplano se repetía en el reverso de sus párpados cada vez que intentaba dormir. Su debilidad no era la cobardía, sino la conciencia tardía del horror. Pasaba las horas en la biblioteca, no leyendo, sino simplemente mirando las encuadernaciones de cuero.
intentando encontrar en la sabiduría muerta de los clásicos una justificación para la barbarie de su estirpe. Don Ricardo, que lo observaba con un desprecio apenas disimulado, veía en el alcoholismo de Alonso no un trauma, sino una falla moral, una grieta que el enemigo podría explotar. El patriarca no permitía el remordimiento. El honor Valdivia exigía una dureza de espíritu que Alonso ya no poseía. Fidel, el hermano menor, intentaba compensar la flaqueza de Alonso multiplicando su propia rigidez. Se encargó de manejar las finanzas y de silenciar los rumores que inevitablemente se filtraban desde los descampados. Su estrategia era la negación activa. Si los Valdivia actuaban con la misma altivez y normalidad, el mundo acabaría creyendo que la desaparición de 12 personas era un asunto menor, una simple limpieza de personal revoltoso. Fidel se movía por la casona con una prisa nerviosa, dando órdenes a los nuevos sirvientes que, aterrados, evitaban el contacto visual. Él era el dique que intentaba contener la marea de la ignominia, pero incluso él sentía la presión. El aire en Yanaguara se había vuelto pesado, cargado con el peso intangible de la culpa. En el corazón silencioso de la casona, doña Elena continuaba su guerra de desgaste. Su resistencia era pasiva, pero infinitamente más corrosiva que el enfrentamiento directo. Ella ya no cocinaba los platos elaborados que don Ricardo tanto disfrutaba. La comida era austera, casi insípida, y la mesa se servía en un silencio sepulcral, roto solo por el choque metálico de los cubiertos. Su rostro, antes marcado por la fatiga de la servidumbre, se había endurecido en una máscara de luto inquebrantable. Ella sabía que su hijo, Manuel, estaba muerto, y su único consuelo era que don Ricardo no lograría encontrar el cofre, mientras ella mantuviera su silencio. La verdad, pensaba, no le sería entregada a aquellos que habían pisoteado la vida de su hijo por un puñado de joyas antiguas. Una noche, mientras don Ricardo se retiraba a su estudio para revisar antiguos documentos de propiedad, doña Elena se atrevió a entrar en la habitación de Manuel. Había sido sellada, pero ella usó una llave que había guardado durante años. El cuarto era pequeño, apenas un nicho, pero estaba impregnado del olor a tierra y sudor de su hijo. Allí, entre las pocas pertenencias de Manuel, doña Elena encontró un pequeño objeto que el Valdivia no había considerado importante. Un trozo de papel arrugado, doblado con precisión militar, que no contenía nombres, sino un simple y críptico mapa a mano alzada. No era el plano de Yanaguara ni de Arequipa, sino un esquema tosco de las tuberías y sótanos más profundos de la casona, con una X marcada justo debajo del viejo pozo de agua que había sido sellado décadas atrás. Doña Elena no entendió el significado inmediato, pero el instinto maternal le dijo que este papel era la clave que don Ricardo buscaba. Era la prueba de que Manuel, o quienquiera que estuviera detrás del robo, había planeado algo más que un simple hurto. Había una ruta de escape, o quizás un escondite temporal, dentro de la misma casa que los Valdivia creían impenetrable. En lugar de llevar el mapa a don Ricardo, ella lo guardó en el forro de su vestido, una nueva carga de secreto que sumaba al peso de su dolor. Su venganza no sería la revelación, sino el control del tiempo. Ella dejaría que los Valdivia se consumieran en su propia paranoia y avaricia, persiguiendo fantasmas en Lima, mientras la verdad dormía justo bajo sus pies. Mientras tanto, la red de Gustavo dio sus primeros frutos pútridos. El topo regresó con una información magra, pero devastadora. Ramón Quispe había sido visto por última vez en una casa de apuestas de bajo nivel, donde perdió la poca plata que le quedaba en un juego de dados. Pero lo crucial no era dónde estuvo, sino cómo desapareció. Ramón no había huido a pie o en bus. Había sido recogido por un automóvil privado, un Packard negro de modelo reciente, demasiado lujoso para pertenecer a un simple jardinero fugitivo. El auto tenía placas de Lima, don Gustavo, susurró el topo, limpiándose el sudor de la frente. Y el chofer no era un matón, vestía bien, tenía el aire de un secretario o un asistente personal. Esto no fue un escape de la plebe, fue una extracción. Gustavo sintió como la sangre se le helaba. La implicación era clara. El cerebro de la operación no era Ramón, sino alguien que tenía los medios, el conocimiento y el acceso a vehículos de alta gama y rutas seguras.
alguien que operaba en el mismo nivel social que los Valdivia, o al menos en su órbita. Esta persona había utilizado a Ramón, a Manuel y a los otros 12 como carne de cañón, creando una cortina de humo socialmente conveniente, los sirvientes ladrones, mientras el verdadero ladrón se hacía con el botín. Cuando Gustavo reportó esto a don Ricardo, el patriarca se levantó de su asiento con una lentitud aterradora. El reflejo en sus ojos no era el miedo, sino la rabia pura de una estirpe traicionada por un igual. La posibilidad de que un par hubiera osado saquearlos era una afrenta que superaba con creces el robo en sí. El cofre, el corazón de Arequipa, había sido profanado por la envidia de un conocido, no por la necesidad de un miserable. «Placas de Lima», repitió don Ricardo, la voz apenas un siseo. «Esto estrecha el círculo, Gustavo. No estamos buscando a un ladrón de poca monta en los burdeles de la capital, sino a un socio, a un amigo de la familia, o a un rival de negocios que sabía exactamente cuándo íbamos a estar vulnerables y dónde estaba oculta la caja fuerte». La investigación cambió de rumbo drásticamente. Gustavo dejó de lado la búsqueda violenta de Ramón y comenzó a investigar la lista de visitantes recientes de la casona, revisando las invitaciones a las últimas fiestas y las reuniones de negocios que don Ricardo había celebrado en los meses previos. Buscó a alguien que hubiese mostrado un interés indebido en la arquitectura de la casa, alguien que preguntara por los sistemas de seguridad o los horarios del servicio. La lista era corta, pero cada nombre era un pilar de la sociedad arequipeña o limeña. El enemigo ya no era la pobreza, sino la sofisticación y la envidia. Don Ricardo ordenó a Fidel que revisara los libros de contabilidad de la familia, buscando cualquier indicio de deudas o disputas financieras con socios de Lima. El patriarca sospechaba de un antiguo socio minero que había sido excluido de un lucrativo trato de cobre. La idea era que el robo no era solo por las joyas, sino un golpe estratégico para desestabilizar a la familia Valdivia, atacando su fuente de orgullo y su respaldo económico. La tensión en la casona se hizo insoportable. El silencio de doña Elena, la borrachera de Alonso, la rigidez de Fidel y la fría furia de don Ricardo y Gustavo, todos convergían en un punto de quiebre inminente. La masacre de los 12 había sido un acto de desesperación primitiva. La nueva fase de la casa era un duelo de inteligencia y traición entre élites. Los Valdivia, convencidos de que el botín estaba en manos de un igual, redoblaron sus esfuerzos, sin saber que la verdadera clave de su ruina y la ubicación del tesoro no estaba en Lima ni en las listas de invitados, sino en el pecho de una humilde mujer vestida de luto, agachada en el silencio de la cocina, esperando el momento preciso para que la verdad se alzara desde la tierra y ahogara a la estirpe en su propia oscuridad. El cofre robado, el objeto de tanta sangre y tanta ignominia, era ahora solo un pretexto. La verdadera batalla era por la supervivencia del alma familiar, un combate que los Valdivia estaban perdiendo con cada acto de crueldad que creían necesario para recuperar su honor perdido. La casona de Yanaguara se había convertido en un mausoleo de mármol y silencio, donde el aire se espesaba con el olor a brandy rancio y pólvora invisible. La búsqueda del enemigo de Lima era una danza macabra de paranoia. Don Ricardo, consumido por la sed de venganza, no dormía. Pasaba las noches revisando mapas financieros, convencido de que la respuesta estaba en la caída de las acciones mineras o en un antiguo litigio de tierras con los Cáceres o los Mendizábal. Su furia no era la de un hombre que había perdido joyas, sino la de un rey al que le habían robado la corona y la dignidad frente a su corte. Alonso, el primogénito, se había retirado a una espiral de autodestrucción en el salón de billar, susurrando maldiciones entre tragos de pisco, incapaz de lidiar con el peso de las 12 vidas que su mano había extinguido. Fidel, el contable de hierro, mantenía la fachada, pero sus ojos delataban el desasosiego, la certeza de que estaban construyendo su propia pira funeraria social. Gustavo, sin embargo, se sentía como un sepulturero que cavaba en la dirección equivocada. La extracción de Ramón por el Packard de Lima era un hecho, pero la lógica del botín no encajaba. ¿Por qué un ladrón profesional de la élite de Lima, que operaba con esa sofisticación, se arriesgaría a transportar un cofre de plata y joyas tan voluminoso por carretera,
en lugar de enviarlo por rutas seguras o deshacerse de él rápidamente en Arequipa? La respuesta, insistía su instinto, no estaba en el norte, sino bajo sus propios pies, en el barro frío de Yanaguara. Mientras Gustavo se hundía en el laberinto de las coartadas de la alta sociedad, la mujer de luto, María, la viuda de Manuel, el criado asesinado, se movía en las sombras de la cocina. Ella no buscaba venganza violenta, buscaba la justicia silenciosa que aniquila la reputación. Había visto, la noche de la masacre, cómo Ramón, en el pánico de ser descubierto, no había huido con el cofre, sino que lo había escondido. Ramón, bajo las órdenes del verdadero cerebro, había planeado la huida, pero el peso del corazón de Arequipa era una carga que no podía llevar consigo en el Packard que lo esperaba. Necesitaba un lugar seguro, temporal, que solo él conociera, un lugar que no levantaría sospechas de la familia, obsesionada con buscar fuera de sus muros. María, con la calma de quien ya no tiene nada que perder, esperó a que la noche engullera a la casona. Sabía que la policía de Arequipa estaba comprada o aterrorizada por el nombre Valdivia. Su única esperanza era el detective forastero, el hombre que no compartía el mismo miedo reverencial. Esa noche, mientras don Ricardo rumiaba en su estudio, María deslizó un pequeño objeto bajo la puerta de la oficina temporal de Gustavo, que daba al patio trasero. No era una nota, sino un fragmento de terciopelo carmesí, inconfundiblemente la tela que revestía el interior del cofre robado, y junto a él, un pequeño guijarro extraído de la tierra húmeda del jardín. Gustavo encontró el fragmento al amanecer. El terciopelo era la prueba de que el cofre había estado allí, cerca, pero fue el guijarro lo que le heló la sangre. Tenía marcas de haber sido removido recientemente y estaba ligeramente manchado de un óxido verdoso que no era tierra común. Siguió la pista del guijarro hasta el patio de servicio, donde se encontraba el antiguo pozo ciego, clausurado hacía décadas. Este pozo, un socavón olvidado que la familia había rellenado parcialmente y cubierto con una capa de tierra, era el lugar perfecto para esconder un tesoro que se planeaba recuperar más tarde. Gustavo tomó una pala del cobertizo y, sin pedir permiso, comenzó a cavar. El sonido metálico resonó en el silencio de la mañana, un ruido profano que atrajo a don Ricardo a la ventana, observando con una mezcla de desprecio y curiosidad la labor del investigador. 10 minutos de esfuerzo fueron suficientes. La pala golpeó madera. No era el cofre completo, sino un hoyo vacío, la tierra removida, y en el fondo, una tabla suelta que evidenciaba un saqueo reciente. Pero adherido a la madera podrida, encontró un documento doblado y protegido por un envoltorio de cera. El documento era una carta, escrita con la caligrafía pulcra y precisa de un notario o un administrador, dirigida a Ramón. No era una orden de robo, sino una promesa de pago y un itinerario de huida. Y la firma no era la de un rival de Lima, sino la de alguien que tenía acceso irrestricto a la casona, alguien que había trabajado codo a codo con don Ricardo. Fidel. El contable, la mano derecha, el hombre de la rigidez moral inquebrantable, era el arquitecto de la traición. Fidel, el hijo de un antiguo administrador Valdivia que había sido deshonrado por don Ricardo en una disputa por una herencia, había pasado décadas alimentando un rencor frío como el hielo del Misti. Su plan era doble: robar el corazón de Arequipa para financiar su propia vida opulenta en el extranjero, y lo más crucial, utilizar a Ramón y a los otros sirvientes como chivos expiatorios para desatar la furia homicida de don Ricardo. Fidel sabía que el patriarca, en su arrogancia, no dudaría en ejecutar a la plebe, creando un escándalo de sangre que destruiría el apellido Valdivia desde dentro. La extracción de Ramón a Lima era parte del engaño, la cortina de humo socialmente conveniente para dirigir la investigación hacia un enemigo externo. Fidel había recuperado el cofre del pozo ciego horas antes de que Gustavo llegara. Cuando Gustavo entró al estudio de don Ricardo, no había gritos, solo una quietud opresiva. Don Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, la expresión de su rostro tallada en incredulidad. «El cofre ya no está en el pozo, don Ricardo», dijo Gustavo dejando la carta de Fidel sobre el escritorio. Pero esto sí lo estaba. Su propio contable, su hijo de confianza, orquestó el robo, no por el dinero, sino para que usted hiciera lo que hizo, para que se devorara a sí mismo. Usted mató a 12 personas, don Ricardo.
por la maldad y el rencor de un hombre al que consideraba de su propia sangre. Don Ricardo tomó la carta. Sus manos temblaban. La caligrafía de Fidel, tan familiar, tan asociada a la lealtad y la disciplina, se convirtió en el epitafio de su estirpe. El patriarca no se enfureció, no gritó. Se desplomó sobre la silla, su cuerpo ya no sostenido por la soberbia, sino por la gravedad. Había aniquilado a 12 inocentes en una cacería de honor que era, en realidad, una trampa diseñada por la envidia más íntima. Había sacrificado su alma y la de sus hijos por recuperar un botín que nunca salió realmente de su patio trasero y que ahora estaba en manos del enemigo más insidioso, el traidor silencioso. El final de los Valdivia no fue una explosión violenta, sino una implosión lenta y dolorosa. Fidel ya había huido con el cofre, presumiblemente hacia Europa, utilizando los contactos y las rutas financieras que había manejado para don Ricardo durante años. La masacre de Yanaguara, silenciada inicialmente por la influencia del patriarca, no pudo ser contenida una vez que la verdad del móvil y la identidad del verdadero ladrón se filtraron a la prensa limeña, probablemente a través de la misma María, que había encontrado en Gustavo el vehículo para la verdad. El escándalo fue sísmico. La imagen de los Valdivia como pilares de Arequipa se pulverizó, reemplazada por la de asesinos a sangre fría, tiranos que ejecutaban a sus sirvientes por el simple capricho de su patrimonio. La justicia terrenal, tardía y a menudo corrupta, finalmente se movió, no para castigar la ejecución en sí, pues el poder aún protegía a don Ricardo de la cárcel, sino para desmantelar la base financiera y social de la familia. Los socios de negocios se retiraron, la sociedad los rechazó, y el apellido, antes sinónimo de tradición, se convirtió en un susurro de horror. Alonso, incapaz de enfrentar la vergüenza y el peso de la sangre, fue encontrado días después en su habitación. El revólver que había usado en el descampado reposaba a su lado, la escena testificando el colapso final de su cordura. Doña Elena, la matriarca, fue internada en un sanatorio, donde pasó el resto de sus días en un mutismo catatónico, vestida de luto, el mismo luto que había llevado María, la viuda. Don Ricardo Valdivia, el patriarca, nunca pisó la cárcel, murió solo en la casona, que se convirtió en una propiedad embargada, un esqueleto gigantesco de piedra volcánica. Murió no por un disparo o un veneno, sino por la ignominia, por la certeza de que su sed de castigo había sido la herramienta perfecta para su propia destrucción. Había matado para proteger su honor, solo para descubrir que él mismo había cavado su tumba y la de su estirpe. Gustavo, el investigador, cerró el caso con un informe final que detallaba la traición de Fidel y la ubicación del cofre, ahora perdido en el extranjero, pero que dejaba la verdad brutal de las ejecuciones como un hecho consumado y terrible. Abandonó Yanaguara poco después, llevándose consigo el peso de la ciudad blanca y la sombra del Misti, sabiendo que la historia de los Valdivia no era la de un robo, sino la eterna tragedia de la arrogancia de la élite que, al intentar imponer su justicia primitiva, desata la verdadera oscuridad que anida en el corazón humano. El corazón de Arequipa se había perdido, pero la sangre derramada en el descampado, la sangre de los 12, manchó para siempre la memoria de Yanaguara, un recordatorio silencioso de que a veces el mayor horror no viene de los marginados, sino de la propia familia. La casona quedó vacía, y por las noches los vecinos juraban escuchar el lamento de una mujer en la cocina, un eco de la verdad que se alzó desde la tierra para ahogar a la estirpe Valdivia en su propia oscuridad. El tesoro se había ido, pero la maldición se quedó.